En primer lugar, quiero agradecerle al colegio, a la presidenta Rosa María Cruz, a la maestra Graciela, que nos hicieron la invitación para estar aquí discutiendo la Semana de Contabilidad Gubernamental. Y es muy importante que discutamos sobre los avances en la armonización contable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque ante los retos que tenemos de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas, del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el punto medular, el foco de donde sacamos la información es precisamente de las cuentas, de la contabilidad. Hace casi 10 años, en el 2008, se hizo una modificación constitucional para que pudiéramos trabajar de manera armonizada. Y de ahí surge la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que lo que pretendía precisamente era armonizar las cuentas nacionales. ¿Por qué se escogió la palabra armonizar? Porque evidentemente armonizar tiene un significado, tiene como significado que las cosas confluyan de manera ordenada. Incluso si nos fuéramos al diccionario, se diría que fuera una organización de manera sutil, ligera, que nos permitiera llegar a la belleza de las cosas. Cuando vemos el concepto de armonización, hasta nos dan ganas de bajarnos y abrazarnos todos los que nos encargamos de la contabilidad, porque vamos a hacer algo hermoso, algo armónico, que en realidad es bello. Bueno, pero eso es el concepto. Ahora vamos a la realidad. ¿Qué pasó después del 2008, cuando se hace la modificación a la Constitución y finalmente, a finales de ese año, se aprueba la Ley General de Contabilidad Gubernamental? La idea era que los tres órdenes de gobierno, los diferentes poderes, tuvieran una armonía en sus cuentas para que pudiéramos conocer desde el origen donde se otorgan los recursos hasta el destino final. Porque en esos momentos lo que encontrábamos era básicamente que cada quien registraba las cosas como quería. Si bien es cierto que había reglas de contabilidad, teníamos estados como Baja California, donde le daban mucha importancia al registro de cuánto se gastaban en hielo, pero no sabíamos cuánto costaba el órgano de fiscalización. Y había otros estados donde llegaban a tal detalle de diserción del gasto que perdíamos elementos muy importantes. Entonces se generan las características de la nueva ley, donde nos van presentando cuáles son los requisitos mínimos con los que debemos cumplir. Y se crean también el Consejo Nacional de Armonización Contable. Todo esto ustedes ya lo conocen, lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Y la pregunta es, o la pregunta que nos hacíamos o que nos vamos a hacer en esta plática ¿es utópica la armonización contable? Porque después de casi 10 años nos damos cuenta de que hemos avanzado, pero no con la velocidad que quisiéramos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no avanzamos? Si desde el concepto, como decíamos, la palabra armonización tiene un significado seductor que nos permite conocer adecuadamente las cosas, las cuentas públicas, ¿por qué no avanzamos? ¿De quién es o dónde están esos diques que no nos permiten avanzar hacia una armonización contable más firme, más sólida, que nos lleve al origen de las transacciones y operaciones de los recursos públicos y que nos permita medir, como originalmente estaba planteado, el asunto patrimonial?
que es uno de los grandes, o era uno de los grandes hoyos negros. Después de estos años, ¿qué vemos en el asunto de la armonización contable y los resultados que se están dando en relación a la armonización contable? Si regresas la lámina, por favor. Vemos algunas cosas que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de esta armonización, nos pretende entregar como un rompecabezas, que vamos a tener conjuntamente los egresos, las compras, la contabilidad, la nómina, nuestros ingresos, pero además debe de haber una compatibilidad con el presupuesto. Si fuéramos honestos, la armonización contable con esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, no tendríamos problemas de información pública, porque podríamos subir nuestros estados financieros en línea. Y si los tenemos en el portal de la institución en línea, cualquier ciudadano podría entrar y ver cuánto dinero ejercimos el día de hoy y hacia dónde se destinó ese recurso. Cuántos contratos hicimos el día de hoy, en qué características los hicimos, si fue por invitación restringida, por adjudicación directa, por licitación pública, quién es el proveedor que ganó y a qué precios nos dio los productos o servicios que adquirimos. Y eso no requiere mayor ciencia si ya llevamos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque tenemos que llevarlo en tiempo real. ¿Qué requiere entonces? Requiere un asunto que se llama voluntad. Pero yo ya estoy hablando del tema de los entes que llevan ya su contabilidad gubernamental en tiempo real, que cumplen, ahora sí pásate a la siguiente lámina, que cumplen con estos requisitos, tanto contables como presupuestales, que se pueden generar los informes que la misma ley nos señala, y que además podemos enriquecerlos con otro tipo de información que incluso la misma ley no lo señala, pero que sería muy bueno para que si en realidad estamos en el ánimo de llegar a la transparencia y a la rendición de cuentas adecuada, simple y sencillamente utilicemos como herramienta la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y empezaba diciéndoles del concepto de armonizar, de lo bello que significa estar en armonía. ¿Por qué? Porque si tenemos todos estos elementos, ¿quién se va a negar a llevar a cabo la Ley de Contabilidad Gubernamental? Si vamos a tener todos los elementos que nos permiten tomar decisiones de manera adecuada, que nos van a permitir corregir donde tengamos fallas, que nos van a permitir evaluar, pero también controlar, que hay una pequeña diferencia entre la evaluación y el control. La evaluación es permanente y es uno de los asuntos que genéticamente los mexicanos no tenemos en el ADN. O sea, nosotros somos después del niño ahogado tapamos el pozo antes que prevenir, ¿no? Ahí estamos para ir a vacunar, para muchas cosas, no tenemos ese concepto de prevención, pero eso va cambiando. Y con esta información se puede nutrir muy bien la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la fiscalización. Muchas de las cosas que nos preocupan a los que administramos recursos públicos es cuando me fiscalicen me van a decir cómo estoy, cuando en realidad lo que nos debiera ocupar es cumplir con las normas, con los reglamentos y tratar de que esa información la tenga todo el mundo para que yo pueda escuchar las opiniones de qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Ahora bien, después de 8 años, se suponía, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, en esas fechas del 2008, que se hizo la aprobación de la modificación constitucional y que el constituyente permanente hace la declaratoria de constitucional, la modificación, nosotros decimos, pues es echar a andar la ley e inmediatamente vamos a arrancar. Y los técnicos nos decían, no es tan fácil, tengan cuidado, tranquilos, no se aceleren, no va a ser así de sencillo. Traemos una serie de inercias, que vamos a tener que romper. Esas inercias tienen que ver con desde cómo hacemos las cosas actualmente y romper con la costumbre actual.
Y la otra, que es más importante, y se dieron muchas discusiones que serían vigentes actualmente, ¿cuánto dinero le vamos a destinar para que esta decisión de armonizar y de llevar a cabo la Ley General de Contabilidad Gubernamental tenga un buen resultado? Entonces decían, no, pero es que no se necesita dinero, pues en todas las instituciones hay contadores, está el área de contabilidad, están los muchachos, llevan a cabo su contabilidad, no necesitamos recursos para eso. Y fue una pelea con la Secretaría de Hacienda muy interesante, que finalmente terminó otorgando 53 millones y cachito para la capacitación. Y solo para la capacitación. Ahora, si nos vamos ya a los resultados, y hice este paréntesis del dinero porque van a ver cómo es muy importante el recurso. Decía mi maestro en la facultad, una decisión que no va acompañada de presupuesto es pura demagogia. Y ahorita vamos a ver qué tanto de cierto es lo que nos decía el profesor. El Consejo Nacional de Armonización